Hablemos ahora de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAE por sus siglas. ¿Qué cosas son los RAE? ¿Cómo los RAE pueden, a partir del principio de responsabilidad extendida del productor, ser de suma utilidad para la economía circular? Estas imágenes que ven frente a sus pantallas son algunos aparatos eléctricos y electrónicos que alguna vez fueron y que luego se convirtieron en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y cuyo manejo responsable es de prioridad. ¿Qué cosas son los RAE? Para entender qué cosas son los RAE, en primer lugar debemos conocer qué cosas son los aparatos eléctricos y electrónicos. Y estos son todos aquellos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos. Entonces, los RAE, los residuos de esos aparatos, comprenden a todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha. Otra definición podría ser la contemplada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, donde refiere que es cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica que haya alcanzado el fin de su vida útil. Entonces, entre otros términos, podemos utilizar no solamente RAE, sino e-scrap, e-trash, residuos electrónicos, residuos y chatarra electrónica, u Official Minerals, entre otros. La clasificación de los RAE ha ido evolucionando. Se han generado categorías que pasaron en la Unión Europea de 10 y luego se simplifican a 7. Pero lo más importante en este proceso es, tal como refiere la definición, que no solamente vamos a tener al aparato eléctrico y electrónico, sino también a los componentes que permiten el funcionamiento del aparato eléctrico y electrónico, y ese componente, al momento de desechar, también va a tener que ser manejado como RAE, es decir, es asimilable. Por ejemplo, el tóner de una impresora. La impresora es el aparato eléctrico y electrónico. El tóner permite el funcionamiento y le da coherencia a lo que queremos, que es imprimir. Sin embargo, el tóner no es un aparato eléctrico y electrónico per se, pero su manejo debe ser como un residuo asimilable a los RAE. Y así, estoy seguro que cada uno genera diversos elementos que tienen que ser manejados como RAE. Piensa por un instante en lo que está a tu alrededor, en lo que tienes en tu cocina y que no necesariamente es un aparato eléctrico y electrónico, pero tienes que manejarlo como tal. Los RAE son los residuos de mayor crecimiento en el Perú y el mundo. La cooperación suiza financia un estudio muy importante, el más importante que se hizo en el Perú, para conocer cómo estaba la generación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cómo estaban creciendo y qué cosas se estaba haciendo. Este es un estudio ya bastante antiguo, pero tiene datos que todavía generan relevancia para entender cómo es el panorama de los RAE en el Perú. En aquel momento, cuando se hace el estudio, habían 10 categorías para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, destacando entre las categorías de los principales aparatos eléctricos y electrónicos del mercado, la categoría 1, que hace referencia a refrigeradoras, cocina eléctrica, microondas, ventiladores y aire acondicionado, conocidos como la línea blanca. Y otra de las categorías que tiene especial interés es la categoría 3, computadoras, celulares, impresoras y copiadoras. Bueno, es que esos son algunos de los aparatos eléctricos y electrónicos de mayor consumo en el Perú. Si nosotros comprendemos ahora a través de este gráfico cuáles son los productos que generan el mayor movimiento económico en la fecha del diagnóstico, estamos hablando del entendimiento del periodo 2012, 2013 y 2014, porque este estudio es para el año 2015, vamos a destacar la categoría 3,
aquí la pueden ver en color azul, las computadoras, los celulares, las impresoras y las copiadoras, y no es descartable el crecimiento de la categoría 4 referida a televisores, equipos de sonido, videocámaras y paneles fotovoltaicos. Sin embargo, era necesario conocer cuándo un aparato eléctrico y electrónico se convierte en residuo de aparato eléctrico y electrónico. Y para ello, pues podemos recurrir a conocer la idiosincrasia de los peruanos. Se estima que son aproximadamente 7 años de vida útil las que tiene una computadora, 2 años en que en promedio un peruano renueva un equipo de telefonía móvil, 15 años un televisor, 20 años una nevera y 20 años lavadoras. Esto es muy importante porque nos permite saber en cuánto tiempo aproximadamente ese aparato se va a convertir en un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Hay que destacar en el caso de telefonía móvil que Perú tiene una de las, uno de los menores tiempos de uso y de permanencia de un equipo móvil. Hay mucha variedad, mucho cambio entre los peruanos y mucha preocupación por renovar sus equipos de telefonía móvil. Sin embargo, también es destacable en el estudio que se hizo en aquel momento ver el crecimiento de algunos aparatos eléctricos y electrónicos que se van a convertir en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, se hizo el estudio para televisores, para lavadoras y para neveras. El punto de partida, el año base fue 2012 y se hizo una proyección hacia el año 2020, encontrándose que la variación podría ser hacia el 2020 de más o menos 520% para televisores, más o menos 340% para lavadoras y más o menos 200% para neveras. Sin embargo, hay un dato importante que destacar en este estudio de proyección. Cuando Perú clasifica a el Mundial de Rusia 2018, los peruanos estuvieron muy entusiastas por comprar televisores y muchos de ellos por desechar aquellos que ya no sentían que valía la pena ver un partido de la selección mundialista en ese momento en un televisor antiguo. Entonces se disparó de manera significativa la compra de televisores en el Perú. Y esta cifra de proyección 2020 se alteró de manera constante entre diciembre del 2017 y junio 2018, que se inicia el Mundial de Rusia 2018. Bueno, tenemos entre la composición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos algunos metales que están presentes y que resultan hacer muy complejo el proceso de aprovechamiento de los mismos y su manejo es de un residuo especial. ¿Recuerdan este teléfono? Aquel que duraba pues muchos días la batería, como ahora que probablemente lo tienes que estar cargando 2 veces durante el día. Bueno, entre algunos de los metales preciosos que pueden estar, por ejemplo, en los equipos RAE son plata, oro, plomo, cobre, aluminio, níquel, zinc, fierro, metales básicos, metales de preocupación como el mercurio, el cadmio, el plomo, entre otros. Entonces, por eso los RAE tienen un manejo especial. Por ejemplo, el plomo, ¿dónde puede estar? En tubos de rayo catódico y soldaduras. El arsénico, bueno, puede estar en las pantallas planas que todavía se utilizan en muchos hogares. El trióxido de antimonio como retardante de fuego en periféricos, los retardantes de flama polibromados en las cubiertas de los cables y tableros de circuito, el selenio en los tableros de circuito como rectificador de suministro de energía, el cadmio en tableros de circuito y semiconductores, el cromo en el acero como anticorrosivo, el cobalto en el acero como estructura y magnetividad, el mercurio en interruptores y cubierta y el níquel en baterías recargables, entre otros. Entonces, a nosotros nos preocupa el inadecuado manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por estas circunstancias. Pueden observar aquí un reciclador informal que está a plena luz del día, pues aprovechando las bondades que podría tener ese residuo de aparato eléctrico y electrónico para venderlo en el mercado informal. El botadero de Nazca
un lugar donde uno puede encontrar muchos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero también una intensiva actividad de reciclaje informal. Tacora, que durante décadas ha sido un lugar de recepción de diversos aparatos eléctricos y electrónicos, pero no tomamos en consideración la repercusión ambiental y la exposición que tienen estas personas y la afectación a su salud por manipular inadecuadamente esos aparatos eléctricos y electrónicos que al final de su vida útil, como residuo de aparato eléctrico y electrónico, van a generar algunas emisiones dañinas para la salud. Aquí nosotros podemos observar cuando la tecnología deja de ser cool. Claro que sí. Esto es la realidad de uno de los botaderos más importantes del mundo en cuanto a recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Vamos a viajar por un instante hasta África. Vamos a llegar a uno de los lugares más contaminados del mundo y que durante algunas décadas se ha intentado revertir la situación, pero con poco éxito. La Toxicity Life eh, es un documental que lo pueden encontrar disponible en YouTube de libre acceso, donde nos muestra un poquito cómo se vive en esta zona. Bueno, este botadero de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se encuentra en Ghana. Ghana es un país particular en África. Es uno de los países no pobres. Es uno de los países donde no se ha vivido nunca una guerra civil. Eso ya es bastante en esta zona de África, pero la actividad de aprovechamiento de los residuos no se da en las mejores condiciones. Prueba de ello, pueden ver estas imágenes que muestran de manera artesanal cómo se está intentando separar, romper la estructura que contiene al interior algunos metales de interés. Bueno, Ghana tiene un poco más de 24 millones de personas y es una economía bastante interesante del oeste africano. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa en este botadero? Este es un botadero que queda en un barrio, Apoglochi, y este botadero a cielo abierto es el más grande del mundo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Frente a ese botadero se encuentra el mercado de frutas más grande de África y es atravesado por el río Demsu. Es considerado el lugar más contaminado de todo el continente africano porque tiene, entre otras cosas, metales como plomo, berilio, cadmio o mercurio. Hay normas, pero nadie las cumple. Además, ahí trabajan niños. Estamos hablando de una esperanza de vida de solamente 35 años. Se buscan algunos metales reciclables como cromo, como aluminio, como acero o como latón. Y, por supuesto, todos los medios de obtención de estos metales son artesanales, por lo tanto, se queman los cables para derretir la cubierta plástica y obtener cobre, metal por el que más se paga. ¿Qué problemas tiene esta zona? Bueno, hay 6 grandes problemas debidamente identificados y sobre los cuales se tiene que actuar. Número uno, según Naciones Unidas, 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen como destino a Boglochi. Antes era China e India en un 70%, pero estos países prohibieron la importación de aparatos eléctricos y electrónicos que en realidad eran residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregados como bienes de segunda mano. Número dos, los trabajadores del botadero ganan $3.5 diarios. Esto que puede parecer muy poco en la zona es 2.5 veces más que un trabajador promedio en todo el país, en todo Ghana. Número tres, las exportaciones ilegales de residuos. Es que los RAE no pueden ser exportados a países en vías de desarrollo. Eso está contemplado en el convenio de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Número cuatro, la fachada es mercancía de segunda mano. Se habla de reducir la brecha digital.
lo que se busca es deshacerse de esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Número 5, entre el 25 y 75% de los RAE que llegan no pueden ser reutilizados, no tienen ningún tipo de valor. Y número 6, se encuentran RAE de las marcas europeas, japonesas y estadounidenses como Philips, Sony, Microsoft, Nokia, Dell, Canon, Siemens. Justamente, aquí importa mucho, además de las marcas que nos permiten conocer las características del mercado, cómo se está comportando, las adquisiciones y la presencia en el mercado, importa mucho analizar el principio de responsabilidad extendida del productor. Bueno, pero hay más. Es que Greenpeace comprobó que había niños, casi todos varones, trabajando en el mercado de chatarra de Apoglochi, Ghana. La mayoría tenía entre 15 y 18 años, aunque algunos solo 5 años de edad. Muchos han sido enviados por sus padres a la capital de Accra para ganar dinero. Ciertos metales estaban presentes en concentraciones que superaban 100 veces los límites normales en suelos, como por ejemplo el plomo, que es altamente tóxico. También se detectó contaminación por otros metales tóxicos como el cadmio y el antimonio. El estudio de Naciones Unidas certificó en el año 2014 que en ese botadero se concentraba plomo en el suelo que llega a superar 1000 veces el nivel máximo de tolerancia, y la contaminación del agua y la tierra exterminó en menos de una década toda la biodiversidad de la zona. Además, otro informe de Naciones Unidas reveló que las pruebas realizadas en una escuela cercana a un depósito de residuos electrónicos destapó una contaminación por plomo, cadmio y otros contaminantes perjudiciales para la salud de más de 50 veces por encima de los niveles libres de riesgo. El convenio de Basilea, ese que se firmó en esta ciudad suiza en 1989, prohíbe explícitamente que un país miembro de OCDE exporte residuos peligrosos a países que no pertenecen a la organización. Sin embargo, el tráfico ilegal de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no para, a tal punto que al 2019 este botadero tenía el tamaño de 11 campos de fútbol. Bueno, se ha intentado hacer diversas cosas. Instituciones desde Alemania han intentado financiar y erradicar esta mala práctica, pero los esfuerzos se han visto truncos porque hay diversos aspectos que analizar. Aquí se afecta el eje ambiental. ¿Cómo? Con la contaminación del suelo, con la contaminación del agua por la lixiviación y con la contaminación del aire. Aquí se bioacumulan ciertos metales en el ganado que está pastoreando y que luego va a servir de consumo para la población. Hay afectación a los ecosistemas y finalmente hay un deterioro a la salud humana. Hay un problema social, claro, trabajo infantil, sobreexplotación laboral. Tenemos mafias que están organizadas y que lotizan este espacio y, por supuesto, también muchos embarazos adolescentes. Hay un problema económico, es que no tenemos oferta laboral como para encontrar un sustituto a ese lugar que se ha convertido en atractivo para la población, y la informalidad y la evasión de impuestos están a la orden del día. $3.5 al día es mucho dinero diario que se gana para el estándar de Ghana, y por eso quizás sea tan difícil erradicarlo. Bueno, entonces este que es el peor botadero de residuos electrónicos de África, tiene una zona muy contaminada y muchos ganeses encuentran en este espacio tan contaminado una fuente de subsistencia. Un grupo de niños recoge cobre y aluminio. Para muchos niños citados en este documental, pues manifiestan que no van al colegio porque no hay la posibilidad de hacerlo, y la legislación danesa prohíbe que los niños trabajen hasta cumplir la mayoría de edad. Pero por supuesto, la supervisión de la norma es casi nula. Y bueno, se extrae cobre que no es muy rentable, pero que igual es bastante si lo comparamos con la
otras oportunidades laborales que existen en la zona. Y la procedencia de estos residuos son principalmente de Estados Unidos, de Australia, de Europa Occidental y del continente asiático. Aquí algunos de los testimonios que se encuentran en este documental que creo debería ser visto y entendido por cada uno de las personas que forman parte de este vídeo. Mientras tú lo estés escuchando, hay muchas personas que en este preciso momento están trabajando en ese botadero, intentando ganarse $3.5 al día para comer y probablemente muchos de ellos perdiendo la esperanza. En los links que hemos adjuntado, que forman parte del itinerario para poder completar con éxito este curso de economía circular, hay un link referido específicamente al manejo de los residuos en esta zona. Así que os invito a leer y a analizar, a entender y a comprender cómo se puede revertir una situación como esta y cómo podríamos hacer para que en el Perú no tengamos un botadero como este. Un documental ganador de muchos premios que nos lleva un poco a la realidad de Ghana y la realidad de África. Bueno, continuamos entonces ahora con el flujo de los RAE. ¿Cómo funciona esto? Tenemos la generación de los mismos, la entrega de los RAE, la recolección y el transporte, el tratamiento, la selección de los RAE y el desmantelamiento en sus componentes que nos permitiría la recuperación de materiales, el reciclaje local y la disposición final. ¿Dónde? Si son RAE, en rellenos de seguridad. Acá tenemos un poco la evolución de los RAE entre el periodo 2010 y el periodo 2012. Y bueno, se ve que está creciendo en toneladas de una manera significativa. Aquí un análisis mucho más profundo para dos de los RAE que crecen de manera vertiginosa en el país, computadoras y periféricos. Recuérdese que esta información reproduce el estudio que se realizó con la cooperación suiza hace ya varios años en el Perú. Aquí tenemos el crecimiento de los celulares, estos que hacen que probablemente por la obsolescencia programada, tú después de un año, 8 meses o 18 meses, por decirlo de otra manera, o 2 años, te sientas en la obligación, entre comillas, de renovar equipos. Te vuelves a veces esclavo de la tecnología. O estos televisores, ¿recuerdan estos televisores que en algún momento les pudo haber servido para ver su serie favorita de aquel entonces, o este televisor donde vieron su serie favorita, dependiendo de la edad que tengas, o este televisor que hoy te permite ver tu serie favorita? Bueno, la evolución también trajo consigo una serie de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que tenían que ser manejados. Y las lavadoras, pues, no se quedan atrás porque pese a que su permanencia en la persona es de un tiempo mayor, de unos 20 años. ¿Qué pasa cuando la vas a renovar? ¿Dónde puedes dejar la lavadora si es un objeto bastante voluminoso? Y ni qué decir de las neveras y las refrigeradoras, también con una durabilidad de más o menos unos 20 años, pero que terminan siendo un problema cuando te vas a deshacer de este aparato eléctrico y electrónico por el volumen que representa. Aprendamos de lo que se ha hecho en otros países. Por ejemplo, vamos a España. ¿Qué tenemos? Tenemos a Ecotic. ¿Qué cosa es Ecotic? Es una organización sin fines de lucro cuya principal actividad es la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de las empresas y las entidades adheridas al sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Busca que se cumpla un Real Decreto, el 110-2015, y además gestiona 10 categorías de RAE a nivel nacional y tiene más de 7.700 puntos de recogida distribuido por toda España. Ecotic tiene a las principales empresas que son la preferencia de los españoles: Panasonic, Samsung, LG, Westel, Frigolil, Belco, Lumelco, Gaplaza, Sharp, Corbero, Samsung, Daikin y muchas más. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es que
Nosotros tenemos un proceso industrial, llega al productor, se distribuye, llega a almacenes propios, llegan a un centro de agrupamiento, llegan a usuarios domésticos, los usuarios los llevan a puntos limpios, tenemos a los recicladores y tenemos un usuario profesional. Esto es un esquema que nos muestra una relación donde todo tiene que regresar al proceso industrial. Y ese es justamente el reto con los RAE, la colocación de un sistema que permita, luego del desprendimiento, el uso de ese residuo de aparato eléctrico y electrónico. Entonces, este proceso para la de separación de diversos componentes se caracteriza por tener una recepción y almacenamiento, una clasificación de los equipos, un desmontaje manual y separación de componentes peligrosos, la trituración de materiales valorizables, la separación de materiales y expedición para su valoración externa y la recogida y transporte hacia la planta de tratamiento. ¿Qué ha logrado Ecotic? Bueno, la colaboración para actividades de investigación más desarrollo. Se han gestionado más de 1 millón de frigoríficos durante los primeros 10 años de actividad. Se ha gestionado un total de 57.952 toneladas de residuos al año 2021. Y sobre ese total, 956.944 toneladas provinieron del ámbito doméstico. Esto es bastante interesante. Tenemos 1.004 toneladas y la gran mayoría, 956.000, corresponden al ámbito doméstico. Se ha recuperado del reciclaje a materiales contenidos en los RAE y se ha aprovechado más de 460.000 toneladas de hierro, equivalentes al peso de 63 Torres Eiffel de París. Y además, más de 27.000 toneladas de cobre, lo que equivale a 306 estatuas de la libertad de Nueva York. Colombia, ¿qué tiene? Una regulación nacional sobre gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, Colombia también tiene a Ecosol, que es una empresa colombiana fundada el año 2013, dedicada a la adecuada gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mediante su transporte, reciclaje y disposición final para el cumplimiento de la resolución 1512 del 2010. Pero Colombia, a través de Ecosol, lo que apuesta es por esta tipología de RAE, computadoras portátiles y sus componentes, fuentes de poder, UPS y baterías, cables mixtos, accesorios, audífonos, manos libres y equipos de comunicaciones como celulares, smartphones, servidores, módems y sus partes, y metales ferrosos y no ferrosos. 244 toneladas de residuos de computadora y periféricos de gestión durante el año 2019. Además, se entregó un certificado de disposición final a cada uno que quería y necesitaba demostrar que habían tenido un manejo responsable de los mismos. ¿Qué tenemos que hacer en el Perú? Desde el año 2007 se comienza a desarrollar el primer diagnóstico de línea base de los RAE. Recuérdese que en el 2007 todavía no existía Ministerio del Ambiente. Este es del 2008. El 2008 se desarrolla un proyecto nacional. El 2009 se obtiene el financiamiento de la cooperación suiza, denominada SECO, y se inicia el proyecto Responsabilidad Social Empresarial para el manejo de los RAE en el Perú. Año 2013 se formaliza la continuidad del apoyo de SECO Suiza y se genera el reglamento de RAE, el primero de importancia en el Perú. Esto ocurre el año 2015, donde se aprueban disposiciones complementarias al Reglamento Nacional de la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Y bueno, la familia de las normas técnicas peruanas también tiene la de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Norma técnica peruana 900.064, 900.065, 900.066 y 900.067 referida a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo estamos en los RAE en el Perú, pues buscamos introducir que estas normas técnicas peruanas identifiquen y permitan la capacitación a entidades que realicen la evaluación de la conformidad y el establecimiento de un sistema de monitoreo en el Perú. Hay que observar con atención esta información oficial del Ministerio del Ambiente, que son los puntos de acopio a nivel nacional.
¿Dónde ha avanzado más los RAE en el Perú? A través de telefonía móvil. Si observamos aquí, vamos a encontrar que Lima tiene la mayor cantidad de puntos de acopio de RAE para celulares, 94 de 157. Es una predominancia muy importante de Lima, casi el 60%, 59%. Ahora, si analizamos los distritos de Lima, encontramos que el que tiene la mayor cantidad de oferta es Santiago de Surco, seguido de San Isidro. 16% Santiago de Surco respecto a 12% de San Isidro a nivel de los 43 distritos que conforman la ciudad de Lima. Necesitamos que distritos tan grandes como Atevitarte, pues incremente sus centros de acopio de RAE o distritos tan populares como, por ejemplo, Villa El Salvador, que solamente cuenta con un poco punto de acopio de RAE, incremente para guardar coherencia en distritos tan grandes, pues finalmente existe mucha posibilidad, pero si las personas no están motivadas e informadas, pues mucho no van a lograr en esas metas. En el Perú y en Lima en particular, los RAE tienen que ser desmantelados y aquello que tiene valor comercial irá a la cadena industrial de reciclaje y aquello que no tiene valor comercial debe ir a un relleno de seguridad. Pero hablemos que tiene valor comercial. ¿Dónde se puede separar las partes de los RAE? Los lugares autorizados son estos: San Antonio Recycling, Perú Green Recycling, Conmitel Recycling, Astarcom y Perú Recycling. Entonces, mucha oferta tampoco no existe. Se debe capacitar a los actores claves para participar con éxito en el proyecto a través de recursos comunicacionales como la página web, las redes sociales y materiales de información. Cuando se inicia este proceso con la cooperación SECO de Suiza, pues se intenta sensibilizar sobre el manejo responsable de los RAE. Y esta es información oficial del Ministerio del Ambiente, donde se va a mostrando los resultados que se tiene en el país respecto al acopio de RAE. 2011 participó el distrito de Miraflores, Lima, Surco y La Molina y se llegaron a recolectar 14 toneladas. 2013 creció de manera significativa las ciudades Callao, Trujillo, Arequipa, Huancayo y se llegó a recolectar 23 toneladas de residuos. Año 2014 se incorpora a departamentos como Piura, Cusco, Huaraz, Chancay, Lambayeque, Arequipa y se llegó a recolectar 47 toneladas. Y el año 2015 se incorpora Lambayeque, Chanchamayo, Nazca, Noruega, perdón, Moquegua, Tingo María y Huánuco. Y bueno, las cantidades en realidad que han logrado procesarse son muy modestas. 47 toneladas para esta cantidad de departamentos en todo un año es una cantidad muy pequeña. Esta es una faja transportadora de RAE y aquí estas personas se encuentran desmantelando los RAE. Están separando aquellos que tienen valor comercial y diversas municipalidades han iniciado campañas de acopio de RAE. La Municipalidad Metropolitana de Lima inicia el programa Tecnorecicla, que busca que los generadores de RAE puedan almacenarlo en centros de acopio o lugares establecidos de la municipalidad. Asimismo, se busca generar una cultura de reciclaje. ¿Cuál es el presente y el futuro de los RAE en el Perú? En primer lugar, tenemos un régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contemplado en el Decreto Supremo 009-2019 MINAN. Tenemos algunas categorías de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estas son grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes u equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos y equipos de laboratorio clínico, instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras y paneles fotovoltaicos. Entonces, se presenta ante el Ministerio del Ambiente ese plan de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, contemplando metas que asume el generador y además se establece de manera gratuita el punto de acopio de los RAE en coordinación con el sistema de manejo de los mismos.
¿Qué se busca? Minimizar, separar y almacenar los RAE sin que se realice dicho pago o cobro alguno. El transportar, recolectar, biovalorizar va a permitir que los RAE puedan ser aprovechados y no estén causando más contaminación que si no hacemos nada. Importante reconocer a los comercializadores, importante conocer a los distribuidores porque muchos electrodomésticos, la gran mayoría, no se fabrican en el Perú. Como no se fabrican en el Perú, es importante establecer condiciones para su ingreso al Perú hacia los fabricantes. Entonces, los grandes retos que tenemos en el país hoy en día es crear alianzas con grandes empresas comercializadoras, distribuidoras y productoras, crear campañas de educación ambiental junto con municipalidades y el Ministerio del Ambiente, y las municipalidades pueden facilitar puntos de acopio de RAE, porque esa sí es su función, dar las condiciones para que estos se puedan acopiar y luego sean manejados por la empresa operadora de residuos sólidos que se haya contratado. Y además, la municipalidad puede manejar un sistema de registro donde se informe acerca del manejo de los RAE y generar métrica tan importante para investigación donde se incorpore la información al CIJARSOL. Siguiente tipo de residuo, pilas y baterías. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, es que las baterías son de especial cuidado porque contienen 64% de plomo y compuestos de plomo, 28.6% de electrolito, 5% de polipropileno y 2.5% de polietileno, siendo estos componentes del plomo los más contaminantes para nuestro ambiente. Se pueden reciclar las baterías hechas con plomo ácido, perdón, con plomo, sí, sí se pueden reciclar. ¿Y cómo se puede hacer este reciclaje de baterías? Es que primero tenemos que seguir unos pasos como asegurarnos que la batería esté completamente inutilizada y luego esa solución electrolítica va a un proceso de neutralización donde se convierte en yeso y los compuestos de plomo van a hornos de fundición para recuperarlo. Y luego este plomo puro y aleaciones de plomo tienen un aprovechamiento a diversos tipos de industria. Este es un corte de una batería. ¿Qué tenemos acá? Un borde negativo. Luego una tapa de plástico, un borne positivo, que es por lo general más grande, más ancho que el borne negativo. Así lo puedes diferenciar. Un orificio, este de aquí, por donde se va a llenar y el nivel y el control del electrolito. Ahí se llena. Luego tiene las placas negativas, los separadores, las placas positivas, el puente y el electrolito, que no es otra cosa que la mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada, el recipiente y la tapa de material plástico. Y eso es una batería. Aquí tenemos un corte de una batería. Acá destaca la reja positiva, la placa positiva engrosada, la placa positiva en bolsillo de polietileno, la matriz negativa, la placa negativa engrosada, el electrodo negativo, el haz de placas positivas y elementos de plomo y en general que están presentes en estas baterías. ¿Se han puesto a pensar cuánta energía demanda el reciclar una batería? Pues no es mucho. El consumo de energía del reciclado de productos de plomo requiere solo un tercio de la energía necesaria para producirlo a partir del mineral, lo que genera grandes ahorros de energía y reducción de emisiones de carbono. ¿Cómo reciclar una batería? Bueno, aquí están los pasos. Primero, asegúrate que la batería haya quedado totalmente inutilizable. Luego, acércate a una planta de reciclaje o llama a su distribuidor local. Luego solicita una batería nueva y el descuento que se efectúa por utilizar como forma de pago la entrega de la batería usada. Y finalmente solicita el certificado de disposición final, en caso seas una empresa, donde se garantice que se ha manejado correctamente y el producto peligroso ha sido dejado en uso. Y eso es lo más importante en este proceso, demostrar que tú no has causado contaminación
con esa innovación de proceso. Las baterías ácidos de plomo tienen algunas etapas básicas para su reciclaje. Por ejemplo, las baterías ácidas de plomo se trituran en baterías y separadores de componentes, luego hay un proceso de fundición, luego viene un proceso de refinación y luego de la conformidad de resultados de los análisis se procede a la operación y al moldeo. ¿Qué podemos hacer en el Perú? En el año 2004, con la primera ley de residuos sólidos, se intentó hacer algo por baterías, pero nunca se llegó a aprobar. Esto desde el Poder Legislativo. Luego el proyecto de reglamento, el actual, establece un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas que se tienen que cumplir. Se aplican los principios de responsabilidad extendida del productor y responsabilidad compartida del generador. En el marco de la gestión del agua usada, se disponen de la norma técnica peruana 900-057 para que se pueda hacer el mejor manejo de los mismos. Y en el Perú existen pocos locales para el reciclaje de pilas y baterías y algunas municipalidades poseen programas empíricos para la recolección. Hablemos de las pilas. Cuando el italiano Alessandro Volta inventó la pila, señalaba que su invento sería muy útil para la humanidad, pero con el tiempo terminó siendo dañino para el ambiente. En Suecia, desde 1986, se hace recolección de pilas. En Suiza se consideran residuos peligrosos y está prohibido enterrarlas o depositarlas en rellenos sanitarios, ya que se recupera el mercurio, el zinc y el magnesio para ser reciclados, el manganeso para ser reciclados. Y además se alienta el uso de aparatos con pilas recargables con un descuento de hasta 10% y una etiqueta con el nombre ISO que alerta al consumidor sobre la peligrosidad de la pila. En Europa se puede destacar este ciclo de las pilas usadas, donde tenemos una producción, un uso, un recurso, luego una percolación de lixiviados como subproducto, una contaminación a la fuente de agua, si el manejo no es el adecuado, metales de agua y lodos, y vamos a tener alguna escorrentía. Este proceso es muy importante entenderlo porque en diversos países desde hace muchos años se comprendió la peligrosidad del manejo inadecuado de las pilas y baterías y se comenzaron a tomar acciones. Austria, desde 1991, prohibió arrojar los residuos, las pilas a residuos comunes. España, ya no se fabrican pilas con alto contenido de mercurio desde 1993. Alemania, desde 1993, obliga al fabricante y al comerciante a reciclarlas. La Asociación Europea de Fabricantes de Pilas Secas, Europal, que corresponde a diversas campañas, llevó a cabo un programa de reducción general del uso de mercurio. Desde 1994 ya no se fabrican pilas con dicho metal pesado. Así, también podremos citar a España, porque tiene un Real Decreto, el 710, donde existen tres consideraciones importantes. Establece y organiza la recolección selectiva de pilas y baterías, define objetivos de valoración y reciclado y define obligaciones para los distintos agentes económicos. En España, la Fundación Ecopilas, que es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor para la gestión de residuos sólidos, se constituye en el año 2020 y los primeros fabricantes de importadores de pilas que tenían, el objetivo era la correcta gestión. Y además se gestiona y promueve el reciclaje de las pilas y baterías para el cumplimiento de las obligaciones de este Real Decreto. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un sistema de recogida principal con puntos limpios, tenemos un sistema de recogida en pequeñas tiendas o gran distribución, y tenemos el vehículo acá, un canal profesional que es una empresa de servicio técnico, tiene un problema, maneja las instalaciones públicas y tiene su propio vehículo recolector. Y además en la industria no te van a cuestionar que no se haya implementado, porque es una obligación, es una práctica del ADN de las empresas, de la mayoría de empresas suscritas, ven la posibilidad de optimizar el proceso y finalmente tiene un sistema de recogida propio. Entonces, bajo este sistema de recogida, vamos a centros de almacenamiento temporal
y terminan en centros de tratamiento para el retorno al proceso productivo. ¿Y cómo funciona? Bueno, hay una recogida de las pilas y baterías, se transportan, se almacenan, se reciclan. ¿Y el reciclaje en qué consiste? En el desmontado, en la lámina de materia prima, en la destilación, en metales recuperados y en el producto nuevo. Para facilitar el cumplimiento de la ley, Ecopilas ofrece un servicio a sus empresas adheridas, canalizando el proceso y el reciclaje a las pilas que ponen en el mercado. Y este es un poco el ciclo de las baterías. Tenemos una batería nueva, se usa la batería, se convierte en una batería usada, esta se deposita en el contenedor, se recoge la batería, se transporta, se almacena, se desmonta, hay una lámina de materia prima, se destila, se obtiene un material recuperado y nuevamente continuamos con el ciclo. ¿Qué se ha logrado? Es que el año 2020 Ecopilas logró alcanzar una cifra de 1.123 empresas adheridas. En el año 2020 Ecopilas logró alcanzar además 44.612 puntos de recogida total y el 2020 se recolectaron una cantidad nada despreciable de pilas y baterías por la red Ecopilas. México tiene a Citraza. Citraza tiene un esquema interesante. Es una empresa creada el año 2003 y donde se aprovechan experiencias de expectativa de más de 12 años en el mercado de residuos industriales y tiene un procesamiento de análisis del comportamiento, de recepción de embarque, de análisis para confirmación de las muestras de perfil, de la trituración para la recuperación y del procesamiento. Bueno, entonces, Citraza ha avanzado en eso. Colombia tiene la resolución 1297 del año 2010, donde, entre otras cosas, tiene alcance para las pilas y o baterías de pilas primarias clasificados mediante la partida 8506 del arancel de aduanas y además acumuladores eléctricos secundarios. Esto para poder rastrear el sistema. Se tiene a Ecotec. ¿Qué cosa es Ecotec? Una empresa que creada como respuesta a la exigencia nacional de responsabilidad social empresarial y una gestión adecuada para los residuos de Colombia. ¿Cómo funciona? Hay un sistema de recolección y recogida. Llego hasta la clasificación y separación. Voy hasta el proceso térmico de secado y transformación y finalmente tengo el material recuperado y disponible como materia prima para el mercado. Perú necesita identificar las fuentes generadoras y las empresas recicladoras y tenemos que saber qué hacer, crear conciencia sobre el tema, saber qué hacer. Es importante ayudar y que nuestro esfuerzo se vea tangibilizado en la protección ambiental. Algunas pilas se incineran y emanan gases tóxicos al ambiente y en otros casos lo ideal sería la recogida selectiva de las pilas usadas en contenedores específicos. En el Perú se necesita articular a los sectores, las municipalidades son un agente para la recogida de las mismas, las municipalidades pueden facilitar esos puntos de acopio de pilas y además pueden manejar el registro del informe hacia el CIJARSOL. Neumáticos. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tanto avance tenemos en el país? Vamos a descubrir. Estos son neumáticos fuera de uso, neumáticos de auto. Estos son cortados, eh, proceden de un camión. ¿Qué se puede hacer? Bueno, tacos para calzado, tinas de enfriamiento, cintas de amarre, sandalias de neumáticos, cama para mascotas, adornos para techos elevados, mesas de centro forrada con cuerda, maceteros, marcos de espejo, subwoofer. La Municipalidad de La Molina los utiliza para la recreación en los parques del distrito y le da una presentación mucho más agradable al parque. Los niños las utilizan en los huertos escolares. El Perú cuenta hoy en día con el Decreto Supremo 024-2021 MINAN que aprueba el régimen especial de gestión y manejo de neumáticos
fuera de uso. Bueno, este decreto tiene un objeto: establecer un régimen especial para la gestión y manejo de los neumáticos fuera de uso como residuos sólidos de bienes priorizados mediante la determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas de la gestión y manejo de residuos sólidos, que incluye actividades destinadas a la segregación, el almacenamiento, la recolección selectiva, el transporte, el acondicionamiento, la valorización y la disposición final, teniendo en cuenta condiciones para la protección del ambiente y la salud humana. ¿Cuál es la finalidad? Asegurar la eficiencia de la gestión y manejo de neumáticos fuera de uso. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? El régimen especial se aplica a toda persona natural o jurídica, entidad pública o privada que participe como generador, productor, operador de residuos sólidos, distribuidor o comercializador dentro del territorio nacional y que realice actividades y acciones relativas a la gestión y manejo de neumáticos. Tenemos algunos lineamientos. Se debe involucrar a los comercializadores y distribuidores para que en alianza con los sistemas de manejo de neumáticos fuera de uso faciliten la recolección de los mismos. Y además se busca promover la actividad de reencauche y otras que se extiendan y que permitan, obviamente, extender la vida útil de los neumáticos. Hay una clasificación por categorías: neumáticos que tengan aro inferior a 25 pulgadas, categoría A, y neumáticos que tengan un aro superior a 25 pulgadas, categoría B. Y en cuanto a las funciones del Ministerio del Ambiente, bueno, es que este regula la gestión y manejo de estos neumáticos, establece estrategias y acciones destinadas a garantizar la gestión y manejo de estos neumáticos fuera de uso y evalúa y aprueba los planes de manejo de neumáticos fuera de uso y, bueno, sus actualizaciones también. Y las municipalidades, ¿qué tienen que hacer? Coadyuvar a la formalización y al emprendimiento de actividades productivas y de empresas operadoras de residuos sólidos y coadyuvar a la implementación de espacios para la implementación de puntos de acopio o áreas de acondicionamiento en coordinación con los sistemas de manejo de neumáticos fuera de uso. ¿Y el productor qué tiene que hacer? Bueno, se considera productor a toda persona natural o jurídica que realiza actividades vinculadas a los neumáticos con fines comerciales, sea como fabricante o importador, y que incorpora los neumáticos por primera vez en el mercado local con independencia de la técnica de venta empleada, incluyendo la venta a distancia y también la venta electrónica. ¿Y las obligaciones del productor cuáles son? Pues diseñar, implementar y administrar estos sistemas de manejo de neumáticos fuera de uso, presentar un plan de manejo de neumáticos fuera de uso al Ministerio del Ambiente, informar directamente a sus clientes, distribuidores y comercializadores sobre la forma adecuada de gestión y manejo de estos neumáticos fuera de uso y elaborar y presentar la declaración anual de productor de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de esta norma. Y bueno, el artículo 10 nos habla de la declaración anual del productor. ¿Cuándo se tiene que hacer? Se realiza por el sistema de manejo de neumáticos fuera de uso, individual o colectivo, y debe ser presentada durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril de cada año a través del sistema de información para la gestión de residuos sólidos denominado SIGARSOL. Además, el sistema de manejo de neumáticos fuera de uso incluye, por supuesto, a los sistemas individuales y colectivos, y los colectivos están formados por productores que deben contar con una persona jurídica cuyo fin exclusivo es realizar las gestiones ante las autoridades, organizar y garantizar el funcionamiento del sistema, así como formular, presentar, implementar y actualizar el plan de manejo de neumáticos fuera de uso. Además, los distribuidores, comercializadores y los de actividades económicas, operadores de residuos sólidos y municipalidades son aliados estratégicos a través de acuerdos o contratos. El plan de manejo de neumáticos fuera de uso es muy importante y se presenta ante el Ministerio del Ambiente para su evaluación y aprobación por el productor o grupo de productores de neumáticos a través de un sistema individual o colectivo. Bueno, hay una estructura de lo que debe contener el plan de manejo de neumáticos fuera de uso. Está aquí frente a las pantallas, pero lo más
importante es destacar que deben de contemplarse estrategias de recolección y valorización con la localización de los puntos de acopio y las áreas de acondicionamiento, identificando los pasos a seguir, los actores participantes y las responsabilidades que asumen los miembros del colectivo en cada etapa. Además, hay un sistema colectivo donde el plan de manejo debe precisar la responsabilidad individual que asume cada integrante en el cumplimiento de dicha meta. El artículo 16 nos habla de la actualización del plan de manejo de neumáticos fuera de uso que se puede solicitar al Ministerio del Ambiente y esta debe de realizarse hasta el último día hábil del mes de septiembre de cada año. Se establecen metas de recolección y valorización y esto sí es bastante importante porque en la categoría A para el tercer año de entrada en vigencia de la norma, se dice recolección 13%, valorización 13%. Cuarto año, recolección 15%, valorización 15%. Quinto año, recolección 20%, valorización 20%. Y para la categoría B, tercer año, 10% recolección, 10% valorización. Cuarto año, 20% recolección, 20% valorización. Quinto año, 25% recolección, 25% valorización. Bueno, entonces están establecidas las metas y cómo se deben cumplir esas metas, la fórmula de cálculo. Además, se ofrecen obligaciones al generador, minimizar, segregar y almacenar los neumáticos fuera de uso y entregarlos de manera directa a los sistemas de manejo de neumáticos fuera de uso, sean estos individuales o colectivos. Y además, en el caso de los generadores no municipales que requieran o cuenten con estudio o instrumento de impacto ambiental complementario al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben incluir el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, la gestión y manejo de los neumáticos fuera de uso. Asimismo, se tiene que reportar a través del CIGERSOL la declaración anual del manejo de residuos sólidos que incluye la información referida a neumáticos fuera de uso. Y la responsabilidad del generador termina cuando entregas ese neumático. Y en cuanto a las operaciones para el manejo de neumáticos fuera de uso, destaca la recolección y el transporte, el acondicionamiento y la valorización. Y respecto a los operadores de los neumáticos fuera de uso, se consideran aquellas personas jurídicas que cuentan con una infraestructura de valorización y se encuentran inscritas para desarrollar dicha operación en el registro autoritativo del Ministerio del Ambiente. Los puntos de acopio de neumáticos fuera de uso son facilitados por las municipalidades. Y además, estos puntos de acopio no constituyen una infraestructura de manejo de residuos sólidos. Las infraestructuras de valorización de neumáticos fuera de uso necesitan una aprobación por la autoridad competente a través de un estudio de impacto ambiental o un instrumento de gestión ambiental complementario. Se excluye los neumáticos de bicicletas, de motocicletas y de silla de ruedas o cualquier neumático similar a estos. Se excluye a los neumáticos macizos, entendiéndose por tales a las piezas toroidales que no cuenten con una cámara de aire y que son completamente sólidas desde la llanta capa a capa. Y además los neumáticos de las actividades relacionadas a lo contemplado en el artículo 27. Se prohíbe el abandono y entierro de neumáticos fuera de uso en todo el territorio nacional, ya sea en espacios públicos o privados, la quema de neumáticos fuera de uso y el uso de neumáticos como combustible sin cumplir con la normativa de emisiones correspondientes. Finalmente, hay un plazo para la aprobación del cuadro de tipificación de infracciones y escala de sanciones y son 90 días hábiles, que por supuesto ya el plazo ya se tiene esta tipificación. Ahora, este plan de neumáticos fuera de uso debe centrarse en la minimización. Busca bien identificar los mecanismos aplicables para alargar la vida útil de los neumáticos y facilitar su reutilización y valorización. Algunos países y cosas que podemos aprender. España tiene a Signus. ¿Qué cosa es Signus? Es un sistema integrado de gestión de neumáticos usados. Es una entidad sin fines de lucro creada en el año 2005 a iniciativa de los fabricantes de neumáticos. Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop
Michelin, Pirelli, funciona más o menos así. Tenemos una cementera, tenemos un taller, un sistema de generación de neumáticos y un sistema de utilidad de los mismos, recogida y clasificación, una planta de transformación, y bueno, lo podemos utilizar de múltiples maneras, en piscinas olímpicas, en recreación pasiva, en juegos infantiles, en parques, como muros de contención. Tiene una gran utilidad los neumáticos. El sistema Cygnus de España nos habla de dos grandes procesos, la reutilización y el reciclaje. La reutilización, ¿qué puedo hacer? Bueno, el recaucho, que es la sustitución de la banda de rodadura gastada por una nueva, alargando así la vida útil para su reutilización, y la venta de ocasión, que son aquellos neumáticos clasificados para ser reutilizados y son revisados por personal especializado. Y el reciclaje tiene un proceso de granulado y un proceso de trituración. El proceso de granulado consiste en separar el caucho, el acero y las fibras que se usan posteriormente en múltiples aplicaciones, y el triturado se fabrica un producto que servirá para otras aplicaciones, principalmente obra civil o como combustible de sustitución. La recogida de los neumáticos es gratuita, no hay que olvidar eso. ¿En qué se puede utilizar este neumático? Bueno, puede ser para fabricación de suelos, de parques infantiles, de parques deportivos, de carreteras, de drenaje, suelos de calzado, aislantes de edificaciones, entre otros. Y la aplicación de la trituración, bueno, se utiliza como combustible de sustitución en grandes industrias. ¿Qué ha logrado Cygnus? Bueno, al año 2019 logró gestionar 188.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Las principales aplicaciones fueron destinados para la construcción de campos de fútbol, fabricación de parques infantiles e incorporación de carreteras. Tenía Cygnus al año 2020 310 empresas y se recolectaron un total de 176.000 toneladas de neumáticos fuera de uso para fabricar cemento, energía eléctrica y algunas otras obras civiles. Se han desarrollado proyectos de investigación más desarrollo junto con centros tecnológicos, empresas privadas, administraciones públicas y universidades para el desarrollo de nuevos mercados. Argentina, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene una resolución donde se hace énfasis del principio de responsabilidad extendida del productor, pero también tiene una exclusión. Quedan exentos de pagar la tarifa por el tratamiento de dichos neumáticos. Argentina tiene a Regomats, es una planta de reciclaje de neumáticos que se funda en el año 2010 y articula a lo público y a lo privado, y se han firmado diversos acuerdos municipales. Tiene una capacidad para reciclar 12.000 toneladas al mes de neumáticos fuera de uso. Tenemos la recepción y el acopio, el triturado, el granulado y la separación, y algunas aplicaciones que se pueden dar a los mismos. Bueno, Colombia tiene una resolución, la 1457 del año 2010, que aprueba el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas. Permite a los consumidores devolver los neumáticos usados, no generar costos para los consumidores en el proceso y contemplar alternativas de aprovechamiento y valorización. Tiene Rueda Verde, que es una entidad sin ánimos de lucro y que cuenta con 69 empresas asociadas. El proceso de Rueda Verde incluye la recolección y recepción, el triturado y molienda y las aplicaciones para asfalto modificado con gránulos de caucho reciclado, superficies exteriores para uso deportivo, parques infantiles, pisos inferiores, calzado, baldosas, entre otros. Y en el Perú necesitamos identificar a esos productores de los neumáticos, ya más o menos los tenemos identificados, y hacer un trabajo multidisciplinario. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, perdón, debe normar los criterios del coprocesamiento de estos neumáticos. Debemos de promover lineamientos o una norma técnica peruana sobre los neumáticos fuera de uso en mezcla asfáltica. Se puede incorporar el uso de la mezcla asfáltica en obras viales, esa es la ventaja, y los municipios podrían ser los ejecutores de ello, y se pueden promover estrategias con las municipalidades para trabajar mucho más de la mano
Las municipalidades a su vez deben facilitar los puntos de acopio de estos neumáticos fuera de uso y siempre registrar la información y reportarla al CIGERSOL. Bueno, otro residuo que es de especial interés son los aceites usados, algunos de origen industrial, otros de origen doméstico. Sea cual fuere, a veces contaminan de manera irreparable. Para eso hay modalidades de recolección, de transporte o de transformación. Yo puedo transformar el aceite en un jabón artesanal, en una vela, y le puedo añadir perfume y será una vela aromática. ¿Cómo es el proceso de reciclado del aceite? Se almacena, se recolecta, se transporta y llega a la planta de reciclaje y pasa de este aceite negruzco a este aceite bastante útil, por lo menos para la industria automotriz. O puedo generar jabones o tener nuevos lubricantes. El reciclaje de aceite nos permite encontrar oportunidades. Si analizamos el ciclo de vida del aceite, bueno, este es un recurso natural no renovable, nace por ahí, que es a través del crudo de petróleo. Se llega a la refinería, el crudo de petróleo, necesita la refinería energía para funcionar y hay emisiones de efluentes y de residuos. Bueno, la refinería va a permitir tener el aceite base, luego se fabricarán aceites lubricantes, se distribuirá, ingresará a industrias mineras, manufacturas, eléctricas, a los aceites usados, se le puede dar una regeneración, un aceite base y continúa el ciclo. O el aceite usado tendrá valoración energética, pero esta valoración energética ya no permite el introducirlo para la propia industria automotriz. Así que ventajas y desventajas del proceso. En el Perú se han tenido diversas normas técnicas peruanas vinculadas a el manejo de aceites usados. Ha ido evolucionando la normativa y incluso algunos distritos de la ciudad de Lima generaron ordenanzas específicas para la recogida del aceite. En el año 2018 se inaugura en Cusco la primera planta de transformación de aceite usado en biodiesel y glicerina, que es instalada por la Municipalidad de Machu Picchu en coordinación con el grupo AGE. ¿Qué se hace? Se recolecta el aceite vegetal usado en los hogares, albergues y restaurantes de Machu Picchu. Esta iniciativa tiene como meta proteger al río Vilcanota de más de 2.000 litros de aceite de cocina usado y desechado en su caudal mensualmente, y la glicerina y el biodiesel obtenidos son utilizados como artículos de limpieza en diversos locales de la comuna y en los colegios. El aceite usado es uno de los residuos más contaminantes que existen. Se genera de forma muy dispersa en el territorio y en actividades empresariales muy heterogéneas. ¿Por qué es tan contaminante el aceite? Bueno, por la presencia de sustancias tóxicas y metales pesados, por su baja biodegradabilidad, por su capacidad de acumulación e infiltración en los seres vivos, la tierra y el agua, por la emisión de gases tóxicos si se quema y por la persistencia en el tiempo de sus componentes nocivos. ¿Qué podemos aprender? Vamos a España y aprendemos de SIGAUS, el sistema de gestión de aceites industriales usados en España. Es una iniciativa de fabricantes de lubricantes y lo que busca con esto es hacer una adecuada gestión. ¿Cómo? Demostrando que hay beneficios. Y si el 100% del residuo recogido se transforma y nutre nuevos procesos productivos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es que esto hay que demostrarlo. Ahorra energía, ahorra materias primas, frena el efecto invernadero, reduciendo las emisiones de CO2, optimiza los costes de obtención de materias primas y genera un menor impacto del ecosistema y sus recursos naturales. El objetivo es la recuperación. Bueno, es que se ha logrado que el 95% del aceite usado generado se recupere. Si el objetivo es valorización, se ha logrado que el 100% del aceite usado se recupere. Y si el objetivo es regeneración, se ha logrado que el 65% del aceite usado se regenere. Esta es una planta donde se está intentando aprovechar el aceite al máximo, el aceite usado, el aceite doméstico, y tenemos generadores de industrias y de talleres, y finalmente van a lugares de transferencia donde se pueden obtener productos para la industria automotriz, y también tenemos un sistema de tratamiento de los mismos. Basta ver el esquema. ¿Qué se puede hacer?
La regeneración es la obtención de aceites base y la formulación de nuevos lubricantes. La valorización energética es la fabricación de un combustible alternativo de uso industrial y es utilizado por grandes hornos de cementeras, por papeleras, por fábrica de materiales de construcción, etcétera. Y el reciclado es la obtención de un betún asfáltico o la fabricación de pinturas, barnices, tintas reutilizables, fertilizantes, arcillas expansivas, entre otras. El betún asfáltico es utilizado para el pavimento en las carreteras o calles. Entonces, mucha utilidad del aceite. Al año 2020 son 242 empresas adheridas a Sigaus y Sigaus cuenta con 195.000 recogedores y 199 instalaciones de gestión. Bueno, esto es una cifra bastante importante para el territorio español. Chile tiene una resolución extenta, la 251847, que autoriza el almacenamiento, selección, recuperación y comercialización de aceites vegetales usados de frituras y alimentos. Tiene a Bioils, que es del Fiordo Austral Group, el holding de empresas líderes de mercados internacionales de aceites. Se han firmado convenios municipales con el objetivo de recibir aceites usados generados por estos, y esta empresa está presente en países como obviamente Chile, Perú, Argentina y Colombia. El aceite usado recolectado es acondicionado y transformado por insumos de la industria química para elaborar jabones, detergentes, velas, aceites industriales, masillas y biocombustibles. ¿Cómo se puede iniciar este proceso de aceites? Bueno, hay que identificar las fuentes generadoras y hay diversas empresas que hoy procesan los aceites en el Perú y entender este esquema básico del aceite usado, donde se hará una recolección, un almacenamiento, una recolección y transporte, y nuevamente el almacenamiento para tratar al aceite. Si no lo tratas, puedes tener valoración energética. Si lo tratas, tienes valoración energética y valoración de material. Se requiere entonces como país un trabajo multidisciplinario, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, se necesita utilizar el aceite como mezcla asfáltica, una gran oportunidad para hacerlo, demostrado en muchos países. Se puede incorporar el uso de betún asfáltico en las obras civiles y facilitar puntos de acopio de aceites usados para la correcta separación y apoyar las campañas de sensibilización para recolección y transporte. Además, siempre reportar esa información al CIJARSOL. Hablemos de Tetra Pak, este envase que lo utilizamos diariamente, que tiene la oportunidad de valorizarse, pero que no lo estamos haciendo. Se hace el triturado, la aglomeración en caliente, un tablero aglomerado y finalmente tenemos estos productos. El Tetra Pak está conformado por 7 capas y cada una de esas se podría valorizar y generar manualidades como estas que están frente a tu pantalla. O podríamos tener bobinas y luego aprovecharlas. Es que en el Perú no tenemos un dispositivo legal sobre el aprovechamiento del Tetra Pak. El año 2019, la región andina, la región andina incrementó la recolección de Tetra Pak alcanzado en un 20%. En el Perú se instalaron diversas estaciones ubicadas en los principales supermercados. Em, y hay algunos municipios que empezaron la recolección, pero si no hay quien lo compre, termina siendo un problema. Países Bajos. Bueno, el Tetra Pak en los Países Bajos posee una asociación a través de la industria EDRA. Se han comprometido más de 150 municipios y el 47% de las cajas de bebidas comercializadas en los Países Bajos se reciclan por separado. Bueno, eso está bastante bien y hay una tarifa por la recogida. Este es un esquema del ciclo en Netherlands y más del ciclo en Netherlands y las oportunidades de aprovechamiento. El caso EDRA hace que el cartón se utilice para producir otras cajas de cartón, cajas corrugadas
papel tisú, material de oficina. El plástico, se saca el gas y el aceite y se genera calefacción de energía, de pellets de plástico, baldes, cajas, entre otros. El aluminio se obtiene polvo y sirve para cafeteras, tubos de aluminio y cacerolas, y el plástico y aluminio para tejas y paneles de construcción y como fuentes de energía para centrales eléctricas y hornos de cemento. ¿Qué se logró? Bueno, al año 2017 que más del 40% de los envases de cartón de bebidas se reciclen en Países Bajos. 388 municipios de 376 es los que participan en el programa de 388, es decir, el 97%. 93% se recolecta mediante la separación en la fuente. Ahí están las cifras que nos muestran que esto sí puede funcionar. Japón, las personas deben abrir, enjuagar y secar las cajas de cartón. De lo contrario, los centros de reciclaje no pueden procesarlas. Presentan un programa de educación denominado Belmar, que ha comenzado a mediados del 2011 y está orientado a las escuelas y tiene como objetivo ayudar a difundir información sobre el reciclaje de cartón de una manera divertida e interactiva. Además, se pone a disposición del servicio de transporte para la recogida de estos envases, siempre facilitando la labor hacia las personas. Argentina tiene estrategias de trabajo con municipios del país, y bueno, se realiza un trabajo de entrega voluntaria de los envases en los principales supermercados. Y esto le está funcionando porque Tetra Pak Argentina promueve que el flujo de materiales llegue a los recicladores. Asimismo, ayuda al análisis logístico de los circuitos establecidos y a mejorar las condiciones de venta. En el Perú, necesitamos identificar las fuentes generadoras de este envase y comenzar a tomar decisiones. Apoyo del trabajo multidisciplinario. El Ministerio de la Producción necesita normar criterios para el coprocesamiento. El Ministerio del Ambiente, Tetra Pak y las municipalidades deben implementar y ejecutar programas de educación ambiental que incentiven la correcta separación y manejo de los mismos. Las municipalidades deben expandir la cobertura del programa de separación en la fuente y recolección selectiva al Tetra Pak. Es importante los convenios de gestión a través de alianzas público-privadas con Tetra Pak. Se puede facilitar puntos de acopio de Tetra Pak y finalmente se pueden manejar sistemas de registro donde se informe acerca del manejo del Tetra Pak. Hablemos del poliestireno expandido, el Ternopor en el Perú, Telgopor en Argentina o Icopor en Colombia. ¿Qué es el Ternopor? Es el poliestireno expandido, que no es otra cosa que un material plástico espumoso, espumado y derivado del petróleo. En el Perú es conocido como Tecnopor y se utiliza en diversas formas, pero también hay prohibiciones de su uso. Nueva York o Haití han prohibido la distribución del Ternopor porque tiene un impacto dañino para el ambiente. En teoría, el EPS, o sea, este tipo de plástico, es reciclable, pero esto no se pone en práctica porque no es económicamente sostenible. El proceso de reciclaje es costoso y demanda más tiempo por los diferentes tratamientos previos a la conversión. Eso genera un problema de operatividad. ¿Cuántas veces han almorzado en alguno de estos envases? Seguro muchas, ¿no? Antes se podía aprovechar el Ternopor. Había una empresa que tenía esa iniciativa, pero no le fue sostenible. Inició el emprendimiento para generar manualidades como estas a través del Ternopor de reciclaje de los envases del pollo a la brasa. Pero había que lavarlo y no había mucha demanda y finalmente la empresa terminó cerrando. Pónganse a pensar, más del 95% del Ternopor es aire, es plástico inflado. Podría ocupar 1 tonelada de espacio y solo producir 40% del volumen original después de ser procesado. Ahí tenemos un problema. La feria Mistura, que estuvo varios años en el Perú, pues logró evitar que se utilicen cajas y platos de Ternopor durante el desarrollo de la edición 2011. Las loncheras escolares,
son recomendadas que no se le entregue a los niños envases de Ternopor. El Ministerio de Educación así lo recomienda. Hablemos de envases y embalajes biodegradables. Bueno, son estos, que cada vez los tenemos de manera más popular en los mercados. ¿Hay ventajas? Sí. Al estar formados por materiales naturales, pueden ser consumidos por microorganismos y permitir que el ciclo vital siga su curso. Además, al descomponerse, no liberan elementos químicos ni gases a la atmósfera, sino que se reduce la huella de carbono, desaparecen rápidamente o son reciclados para volver a ser usados. Hay diversos tipos de plástico, algunos biodegradables de origen sintético y otros tipos de plástico biodegradables de origen biológico. Hay una diferencia entre envase y embalaje. Es que el envase se entiende por el material que contiene o guarda a un producto y el embalaje sirve para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. En el Perú, en el año 2010, se intentó generar una norma a través del Decreto Supremo, el 011-2010 del MINAN, que promueve el uso obligatorio y reciclado de algunos materiales y intenta suprimir el tema de las bolsas plásticas, que luego se concreta ya con otra ley, una ley específica. La ley 3884 se reglamenta a través del Decreto Supremo 013-2018 MINAN sobre reducción de plástico, donde en su artículo 3 se prohíbe la adquisición, ingreso y uso de bolsas plásticas de un solo uso, sorbetes plásticos y envases de Ternopor. En el año 2019, esa ley se reglamenta donde se prohíbe el consumo de aquellos productos de plásticos que son innecesarios y se cambia a envases biodegradables. El Decreto Supremo 006-2019 MINAM promueve el reglamento de la ley y habla de la valorización de los residuos de los bienes de plásticos biodegradables que se realiza prioritariamente a través del compostaje. Esta ley busca prohibir el plástico de un solo uso y dar un certificado de biodegradabilidad o equivalentes. Debería de ser emitido por un laboratorio acreditado. El artículo 12 refiere a que se debe crear un impuesto del consumo, al consumo de las bolsas de plástico con el objeto de desincentivar el uso de las mismas. Se alinea con el objetivo 12 del desarrollo sostenible, producción y consumo responsable. Algunas cosas que se han hecho en algunos países y algunas ciudades. En París, por ejemplo, desde el año 2020 se busca la reducción de residuos y la reducción y eliminación de los plásticos. Se dieron algunas medidas, como lograr que el plástico desechable sea cero hacia el año 2040, sustituir los platos de comida rápida desechables por otros reutilizables, lucha contra el plástico cotidiano, es decir, prohibir los envases de plástico de las publicaciones de prensa y publicidad, introducir un depósito mixto para la reutilización y el reciclaje, promover el envasado a granel para reducir los envases, garantizar la plena aplicación de la prohibición de las bolsas de plástico, añadir un filtro de microfibra de plástico a las lavadoras nuevas, exigir a los establecimientos abiertos al público que instalen fuentes de agua, prohibir los envases de plástico de las frutas y hortalizas, instalar contenedores en los supermercados para la recuperación de envases y prohibir los calentadores de plástico para bebé y niños pequeños. Países Bajos ha generado alternativas del uso de plástico de los envases y embalajes y las empresas están empezando a cambiar los envases de plástico por otros materiales considerados más sostenibles y o biodegradables. En Países Bajos, desde el año 2018, en Ámsterdam, hay un supermercado donde los artículos de los pasillos están completamente libres de empaques de plástico y es un hito en la lucha contra la contaminación. El supermercado propone alternativas ecológicas al envase de plásticos en forma de biomateriales, compostables, biodegradables, innovadores y el uso de vidrio. Algo importante que mencionar, en muchas ocasiones nosotros vemos que al momento en un supermercado de pagar en caja, la gente decide llevar sus bolsas reusables y ya no paga por bolsas de un solo uso o por estas bolsas biodegradables que tienen un valor y que buscan desincentivar. La gente lleva sus bolsas.
pero a veces en las previas, para recoger las frutas, las verduras en el supermercado, pues tiene un rollo de plástico donde finalmente esto va atentando contra lo que se busca al final, que es desincentivar el uso. O tenemos diversos productos que están llenos de plástico para protegerlos y para consumirlos de una manera más higiénica, entre comillas. Y ahí tenemos un problema. Por eso es que esta iniciativa de Ámsterdam, que ya se ha replicado en diversas partes del mundo, resulta bastante destacable. En Chile tenemos una ley de responsabilidad extendida del productor, donde se establecieron metas de recolección y reciclaje de ciertos productos prioritarios, entre los que se encuentran envases y embalajes. Se generan anualmente más de 2 millones de toneladas de residuos de envases y embalajes, pero solo el 27% se recicla. Muchas de las empresas, por propia iniciativa, han decidido transformarse y ser ecoamigables, lanzando sus productos en envases biodegradables o 100% compostables. Bolivia tiene una ley, la 755, donde todo productor que fabrique envases, empaques o embalajes deberá priorizar el uso de materias primas biodegradables o reciclables, y además se deberá establecer acciones orientadas a prevenir la generación de residuos, priorizando el uso de envases o empaques reutilizables o biodegradables. Colombia tiene el Plan Individual o Colectivo de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Embalajes como una obligación que establece la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y existen plásticos verdes de origen vegetal para promover el no uso de plásticos de un solo uso. En el Perú tenemos algunos productores internacionales y nacionales y distribuidores de este tipo de envases, y lo que buscamos es que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción trabajen en conjunto para impulsar la comercialización de empaques y envases biodegradables en todo el territorio, y el gobierno debe regular la comercialización de los mismos. Las municipalidades deben realizar campañas de sensibilización y concientización, deben incorporar las empresas importadoras y comercializadoras los envases y empaques biodegradables, y las municipalidades deben incentivar y apoyar a los investigadores y las propuestas relacionadas al desarrollo de tecnologías para la fabricación de envases y empaques biodegradables. Hablemos del reciclaje orgánico de los envases usados. Es que estos envases hoy también ya son de uso, esperemos, masivo. En el año 2010, el Ministerio del Ambiente modifica el artículo 4 del Decreto Supremo 009-2009 MINAN, que son las medidas de coeficiencia para el sector público. Se prohíbe el consumo de productos plásticos que no se pueden reciclar, y se busca, a través de la ley 3884, valorizarlos prioritariamente a través del compostaje. Y para ello, el 4 de julio del 2021 se aprueba la norma técnica peruana ISO 18606-2021, que establece estándares necesarios para que los envases sean recuperables y valorizables mediante el reciclaje orgánico. Esta norma técnica peruana se centra en que el envase es orgánicamente reciclable, se está formado por componentes y propiedades adicionales, calificándolos como tal. Además, los envases se consideran recuperables para reciclaje orgánico si todos los componentes cumplen una serie de requisitos, o en su defecto, si sus componentes pueden ser separados fácilmente de forma física. La norma no contempla los residuos dentro del envase, ni para envases usados que terminan en el suelo como inservibles. Para los distintos componentes de los envases se abordan 4 aspectos: biodegradables, compostables, efectos negativos sobre el proceso biológico y efectos negativos sobre la calidad del compost. El requisito: se debe identificar la presencia de sustancias peligrosas en productos plásticos, se puede determinar la biodegradabilidad de los materiales plásticos, la pulpa de papel es adaptada como biodegradable sin necesidad de pruebas, y los envases de papel no necesitan someterse a pruebas de biodegradación siempre y cuando no se contengan constituyentes orgánicos por encima del 1% en peso seco. Europa Central trabajó creando Biocompact. Es un proyecto implementado entre el año 2017 y el año 2020 en Europa Central, y contó con el apoyo de 1,63 millones de euros de la política de cohesión europea
Participaron 10 socios de 6 países de Europa Central: Croacia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y parte de Italia. ¿Y qué se pudo tener? Bon Europe, que es una colaboración de organizaciones nacionales de bioplástico en toda Europa. Se basa en la norma para envases plásticos compostables industrialmente y bueno, finalmente busca el reciclaje mecánico y el reciclaje orgánico de los materiales. Hay un tratamiento industrial con bioenergía. Si los bioplásticos ya no se utilizan, reutilizan o reciclan, es posible utilizarlos en la producción de bioenergía y compost. En los productos que cumplan con la norma son aptos para compostaje industrial. La norma europea menciona que para que un envase sea considerado biodegradable debe alcanzar un nivel de biodegradación de al menos 90% en menos de 6 meses y el 90% de la masa seca inicial debe desintegrarse en menos de 3 meses. Aplicaciones de los residuos orgánicos en envases reciclados, compostaje industrial y bioenergía, las alternativas que hoy en día estamos buscando. ¿Qué logró? Bueno, ha logrado alrededor de 70 empresas a lo largo de toda la cadena de bioplásticos, envases biodegradables y compostables que se recojan junto con los bioresiduos, y al 2023 logró la recolección separada de bioresiduos de manera obligatoria en toda Europa. Un logro bastante importante. En Chile tenemos una ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio chileno, y el 2021 el Congreso de Chile aprobó el proyecto de ley que regula los plásticos de un solo uso. Se regulan los envases orgánicos compostables en base a normas internacionales y el gobierno chileno no se hace cargo de la cadena de reciclaje y valorización de residuos de envases orgánicos. La empresa chilena de reciclaje de residuos orgánicos brinda servicios de recojo de residuos compostables a empresas y familias y figuran importantes clientes, importantes empresas como parte del sistema. Colombia tiene el Plan Nacional de Negocios Verdes de Colombia, una norma técnica colombiana, la 5993 del 2014, que establece especificaciones para productos plásticos que son adecuados para su recuperación mediante compostaje aerobio. Además, se elaboran plásticos compostables bajo normas colombianas e internacionales. Y en el Perú necesitamos, luego de haber identificado a los productores y a los distribuidores, buscar el trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción, donde se faciliten a través de las municipalidades los puntos de acopio de estos envases orgánicos usados y se implemente tecnología en los centros de compostaje. Las municipalidades pueden manejar un sistema de registro donde se informe acerca del manejo de envases orgánicos usados y, lo importante, generar métrica e incorporar dicha información al CIGERSOL para saber cómo estamos avanzando. Hablemos de un problema que todavía no tiene mucha solución: toallas higiénicas, protectores diarios y tampones. Bueno, esta métrica lo que busca es llamar un poco la atención de lo que está pasando. Las mujeres menstruan aproximadamente 5 días al mes. En un año son una cantidad importante, 60 días. En 40 años serían 2.400 días, y en 8 meses de 6 a 7 años, que equivalen a 6 años, 8 meses y 2 semanas. Entonces, estamos hablando de que en 40 años se podrían desechar 260 toneladas de protección menstrual altamente contaminante y no degradable al ambiente. Por lo tanto, se busca en la mayoría de países que se sustituya este uso de toallas higiénicas y de repente se comienza a pensar en copas menstruales que son más sostenibles y tienen una mayor durabilidad, por supuesto. Bien, hablemos de Bottle to Bottle. Este es el primer mapa mundial sobre el plástico flotante. Puede notarse aquí Los Ángeles y aquí Honolulu en Hawái, y la dirección del plástico, la isla del Pacífico más grande del mundo. O aquí tenemos en el Pacífico Sur la segunda isla más grande del mundo, Valparaíso en Chile como referencia y Auckland en New Zealand. O en el Atlántico Norte, Lisboa en Europa, Casablanca, Marruecos en África, y como referencia Nueva York, la isla de plástico del Atlántico Norte, o por el sur, Ciudad del Cabo y Sao Paulo como referencia,
la isla de plástico del Atlántico Sur. Esto es un verdadero problema. Claro que sí. Mongabay, que hace investigación sobre el tema de plástico y otros más, encuentra que en el Perú en el año 2018 habían 134 playas inspeccionadas y 78 fueron declaradas no saludables. Las estadísticas indican que el 70% del plástico que llega a los océanos se hunde y solamente vemos el 30%. Tortugas, aves, peces y otros animales marinos corren el riesgo de enredarse con el plástico que flota en el mar, ya sea con las redes de pesca, con bolsas, botellas y otros objetos medianos y de gran tamaño que se convierten en trampas mortales para aquellas especies que no logran escapar. Además, el plástico no puede ser digerido por las especies y genera una sensación de saciedad, por tanto, dejan de buscar sus alimentos y tienen problemas para escapar de sus predadores. Según Kelles, se hace una investigación en el mar de Piura y reporta, nosotros hacemos el análisis de los estómagos de tortugas que varan muertas y muchas de ellas tienen plásticos. En todas partes del mundo, la mayoría de animales los consumen. Está comprobado que la anchoveta ingiere ese material, por tanto el plástico entra a la cadena trófica desde la anchoveta hasta las tortugas, ballenas, grandes tiburones y eso afecta a todos. Los animales están asimilando moléculas de plástico y hasta los aditivos que se usan para elaborarlos. En lugar de piedras y barro, ahora se ven etiquetas de gaseosa, cañitas u otros desperdicios en los nidos y materiales cuyos cambios de temperatura tienen un impacto en los pichones dentro de los huevos. Esto es serio porque cada vez estamos contaminando más y no estamos haciendo mucho por remediar la situación. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano, lo que equivale a vaciar un camión de basura en el océano cada minuto. Si seguimos como hasta ahora y no hacemos nada por remediarlo, se estima que para el 2030 serían 2 camiones por minuto y para el 2050 serían 4 camiones por minuto. Para ello, se intenta la aprobación de el aprovechamiento que de una botella plástica se pueda fabricar otra botella plástica. Ok, pero pongamos un poco en contexto. El plástico viene del petróleo. Tenemos dos grandes consumidores, Estados Unidos y China, y el plástico pues se destina a América Latina, a Europa, al resto del mundo. En el Perú, de las botellas plásticas que se reciclan, el 96% se convierte en otra botella, 1.5% en ropa, 1.5% en otros objetos plásticos y 1% se queda en scrap. El Perú fue el último país de la región, América Latina y el Caribe, en permitir que a partir de una botella plástica se pueda fabricar otra botella plástica. Argentina lo permitía desde el año 2008, Brasil desde el año 2008, Uruguay desde el año 2008, Bolivia desde el año 2009, Colombia desde el año 2012 y Perú demoró recién en el año 2014. Pero aún así hay algunas marcas que no necesitaron de una regulación en el país donde tienen presencia para plantearse metas globales y ser mejores aún. Coca-Cola en su plan 2020 comenzó a lograr la meta años antes y utilizó el 20% del plástico reciclado a nivel mundial y en la mayoría de países como Brasil, Argentina, México y Bolivia se lograron varios años antes. Nut Juice es una bebida de plástico que utiliza el 100% de plástico reciclable en todos los envases plásticos. Además de Estados Unidos, está presente en Canadá y Reino Unido. Postobón, la bebida emblema de Colombia, utiliza el 50% del plástico reciclado en sus envases plásticos de 0.6, 2.5 y 3.125 litros. Rainforest es un distribuidor de agua embotellada en Costa Rica que utiliza el 100% de plástico reciclado en todos sus envases. El decreto supremo 007 del año 1998 prohibía el material reciclado en empaques de comida y bebidas. El 18 de diciembre del año 2014 se publica el decreto supremo 038-2014 que modifica el proyecto de reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos. Ese proceso tardó 5 años, fue bastante complicado. Y bueno,
se tiene hoy la posibilidad de fabricar botellas de plástico para consumo, para bebida y de alguna manera incentivar que éste tenga algún tipo de utilidad. Digesa era la institución que en ese entonces era la máxima autoridad en residuos sólidos y un decreto supremo de Digesa era el que impedía ese uso, que finalmente se demostró que no iba a ser perjudicial para la salud humana. Hablemos de plástico. ¿Qué sabemos del plástico? Bueno, en 1933, el polietileno, el plástico más comúnmente utilizado, se crea por accidente en una planta química en Norwich, Inglaterra. Se utiliza de manera secreta por los militares británicos durante la Segunda Guerra Mundial. 1965, Steven Gustav, de la empresa sueca Celoplast, diseñó la bolsa de plástico que reemplazó la bolsa de tela. 1979, las bolsas de plástico salen al resto del mundo y son ampliamente introducidas en los Estados Unidos. Safeway y Kruger, dos de las cadenas de supermercados más grandes de los Estados Unidos, cambian a bolsas de plástico. Más tiendas siguen su ejemplo y para el final de la década, las bolsas de plástico casi reemplazarían al papel en todo el mundo. 1987, el marinero e investigador Charles Moore descubre una gran mancha de basura del Pacífico. 2002, Bangladesh es el primer país del mundo en implementar la prohibición de las bolsas de plástico delgadas. 2011, 1 millón de bolsas plásticas se consumen cada minuto en el mundo. 2017, Kenia prohíbe las bolsas de plástico con una estricta regulación. Se convierte en el primer país de África. Y año 2018, un planeta, hashtag sin contaminación por plástico, es elegido como el tema del Día Mundial del Medio Ambiente en el año 2018. Bueno, es que necesitamos pensar que hay la posibilidad de sustituir el propio origen del plástico para hacerlo más amigable con el ambiente. Perú hoy en día es un exportador de plástico. Muchos de estos van a países como Ecuador, Bolivia y Chile. Las botellas de PET se transportan a Ecuador principalmente por los incentivos económicos que hay en el país. Se ha hecho investigación y se ha encontrado que la informalidad del plástico en el Perú es creciente y bueno, por ello es que la mucha presencia del sector informal dificulta su aprovechamiento. Hay diversos tipos de plásticos, pero no todos tienen valor comercial hoy en día. Y uno de los grandes problemas es que el 99.8% del total de plástico del país se recicla en Lima y 1 de cada 10 botellas de plástico PET se llega a reciclar. Bueno, ahí tenemos una seria dificultad. Solo 2 de cada 10 centros de acopio y reciclaje son formales. Dentro de este proceso se debe buscar implementar plataformas de reciclaje que generen economías de escala por la recolección y el acondicionamiento, porque hoy el negocio, pese a todo, no es sostenible. Y para ello podemos remitirnos a algunas experiencias que se han tenido en el mundo sobre la reducción de plástico. Se puede tener un ingreso molienda, un scrap de PEP, una fibra sintética de PEP y el tejido en frazadas, o en el caso de otros plásticos, podemos tener un clasificado y cortado, molienda y lavado, secado, almacenamiento, scrap, y finalmente la fabricación de productos plásticos a partir del scrap. ¿Qué se puede hacer con el plástico? Biogás no aplica. Compost no aplica. Incineración no es deseable. Relleno sanitario es posible, pero no deseable. Reciclable es posible, pero no deseable. Reuso es una siguiente opción. Minimización es una opción más deseable. Aquí tenemos el símbolo del reciclaje. Este símbolo fue diseñado por Gary Anderson. Gary Anderson lo que hace es generar un símbolo mundial y se establecen niveles, números del 1 al 7 para poder aprovecharlo. La dificultad del plástico aumenta con la escala hacia el número 7. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos número 1, el plástico PET o teraftalato de polietileno. El número 2, plástico polietileno de alta densidad. El número 3,
plástico PVC o policloruro de vinilo. El plástico 4, plástico polietileno de baja densidad. El número 5, plástico polipropileno. El número 6, poliestireno. Y el número 7, otros plásticos como policarbonatos. Entonces, con el PET, ¿qué puedo tener? Bebidas, refrescos y aguas, envases para alimentos, aderezos, mermeladas, jaleas, cremas. Con el HDPE, algunas bolsas para supermercados, bolsas para congelar, envases para leche, helados, jugos, champús, químicos, detergentes, cubetas, tapas. PVC, envases para plomerías, tuberías, blister pad, envases en general, mangueras, suelas para zapatos, cables, correas para reloj. LDPE, películas para empaques, bolsas para residuos, empaques para laboratorio. PP, bolsas para frituras, sorbetes, equipos para jardinería, cajas para alimentos, cintas para empacar, envases para uso veterinario y farmacéutico. PS, cajas para discos compactos, cubiertos de plástico, imitaciones de cristal, juguetes, envases cosméticos. Poliestireno expandido, tazas para bebidas calientes, charolas de comida para llevar envases de hielo seco, empaques para proteger mercancía frágil. Otros, autopartes, hieleras, electrónicos, piezas para empaques. Entonces, cada uno de los plásticos puede tener alguna presencia en el mercado, pero no todos los plásticos tienen el valor comercial. Por ahí viene el problema. De las 7 categorías en el Perú, 4 son las que tienen mayor valor comercial y destacando largamente el PET sobre las demás. ¿Qué puedo hacer? Botellas sin pelar, interesante, tiene un valor en el mercado. Botellas peladas tienen más valor. Scrap de PET, más valor. Apuntalar por lo menos a eso. Y las bolsas plásticas, que son hoy en día tan preocupantes en el mundo entero, las podemos entender por este esquema de sensibilización de ONU Ambiente. 335 millones de toneladas métricas de plásticos se producen anualmente en el año 2016. Un millón de botellas de plástico se compran por minuto. 4 billones de bolsas de plástico se utilizan al año y 1% se recicla. 500.000 millones de vasos desechables se consumen cada año. 50% de la basura marina se compone de plástico de un solo uso. 500.000 millones de bombillas se utilizan cada día. Y si no hacemos nada, la tendencia hacia el 2050 es el incremento de la producción de plástico. La porción de 1:1 de plásticos y pescados en el océano. 20% de petróleo mundial se usa para producir plástico. 99% de las aves marinas y las tortugas habrán ingerido plástico y 15% es la proporción de plástico en emisiones de carbono. Impactos ambientales. 91% del plástico que fabricamos no se recicla. Un camión lleno de plástico al mar cada minuto. Más de 700 especies marinas afectadas y 52% de tortugas marinas de todo el mundo han ingerido plástico. Impactos económicos, actividades económicas afectadas por la basura marina, costo visual y limpieza por parte del operador y más de 13.000 millones anuales de inversión. Impactos a la salud. Bueno, hay microplásticos, partículas menores a 5 milímetros. La presencia de microplásticos afecta a los seres vivos en sus diversas formas, principalmente en la ingestión y la transferencia de la cadena trófica. ¿Dónde se encuentra? En la comida, en la tierra, en el aire, en el agua y en las plantas, incluso en los animales y en los humanos. ¿En dónde viven? Bueno, los plásticos no biodegradables, los plásticos de un solo uso, las microfibras de ropa, la microesfera de cosmética humana, etc. ¿Cómo está América Latina? 6 de 13 países, incluyendo el Perú, ya tienen regulación. En Centroamérica, 4 de 7. En el Caribe, 8 de 12. Hay ciudades grandes con legislación particular. Buenos Aires, Quito, Río de Janeiro, Ciudad de México. Hay una tendencia positiva al cambio. Hay 3 documentos de ONU Ambiente, los que están frente a la pantalla, que nos pueden llevar un poco más hacia el entendimiento de la problemática del plástico. Entonces, si nosotros queremos desarrollar políticas públicas, ¿qué criterios deberíamos de considerar? Bueno, es que hay que conocer en primer lugar las condiciones iniciales. Se deben evaluar las posibles acciones a tomar. Hay que investigar acerca de los impactos y la opción de preferencia, involucrar a los interesados, concientizar,
promover alternativas, incentivar a las industrias, asegurar ganancias, hacer efectivas las políticas y monitorear y ajustar las políticas. No importa el nombre, no lo necesitas. Esto solamente permanecerá 2 minutos contigo y probablemente varios años en el planeta. Sorbeto en Puerto Rico, pitillo en Colombia, Venezuela y Ecuador, pajita en España, sorbete, sorbeto o cañita en Ecuador o Perú, bombilla en Chile, Bolivia y Argentina, calimete en República Dominicana, carrizo en Panamá, popote en México o absorbente en Cuba. Esta es una imagen de un árbol de bolsas plásticas. Vaya, lo que queremos hacer. Tesco fue de los primeros supermercados en el mundo, este es un supermercado inglés, que llegó a generar un gravamen un impuesto por el uso de bolsas plásticas. Y varios países comenzaron a seguir el ejemplo para desincentivar su uso. En el Perú, las bodegas y panaderías fueron las primeras en indicar que no querían que se entreguen bolsas plásticas gratuitas y se oponían a ello, pero sabían que si no lo hacían perdían a los clientes. Entonces, esto sirvió para comenzar a gestar la ley 3884. Si hablamos un poco de antecedentes, desde el año 2013 se han tenido proyectos de ley para prohibir que se den bolsas de manera gratuita en mercados y supermercados, para promover el uso de bolsas biodegradables, pero proyectos de ley que no prosperaron, o para que las entidades públicas cambien al uso de bolsas biodegradables. Pero esos proyectos de ley del año 2013 no llegaron a avanzar. Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente comienza a tomar el liderazgo allá por el año 2017 y genera la ley 3884 que regula el plástico de un solo uso de recipientes y envases descartables, dándose plazos. Y lo que dice específicamente esta ley es que la adquisición, uso, ingreso o comercialización, según corresponda, de bolsas de base polimérica, sorbetes de base polimérica, tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas y recipientes o envases de poliestireno expandido para bebidas y alimentos de consumo humano en las áreas naturales protegidas, así como en entidades de la administración estatal, bueno, no se pueden dar. La entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad impresa, diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, recibos de cobro de servicios, sean públicos o privados, y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. Y para ello es que se dio un plazo, por supuesto ya venció, y esta ley ya está en vigencia. Y se comenzó a generar un listado de cuánto sería la multa, y esto es lo que aplica por el incumplimiento de la norma. Y bueno, la multa puede llegar hasta 10.000 unidades impositivas tributarias. No es un valor despreciable. Y bueno, se busca generar con ello un impacto positivo. Se dio un plazo a las empresas medianas y de gran tamaño, 2 años, y a las empresas pequeñas y a las micro de 3 años. Plazo que por supuesto se cumplió. Estas son de las primeras bolsas plásticas de los supermercados más populares del Perú. Se prohibió los productos de un solo uso hechos de plástico a través de la ley, y se reduce o se busca reducir el consumo de recipientes de alimento. Y también tenemos una app en casa Yo Reciclo, donde a veces con deficiencias, pero se podría actualizar y saber dónde está el punto de acopio más cercano al lugar donde nos encontramos. Finalmente, el caso de los microplásticos, que son partículas de plástico con tamaño menor a 5 milímetros y se han encontrado distribuidas ampliamente en todo el planeta, océanos, costas, lagos y ríos, incluyendo los sitios más remotos. Bueno, para ello, acá tenemos un esquema de cómo está el plástico presente por este mapa de calor, y el microplástico finalmente va a nacer de un macroplástico que se fragmenta. Y eso es lo que nos preocupa porque llega al hombre por cadena trófica. El pez más grande se come al más pequeño y así se va afectando toda la cadena trófica, y bueno, finalmente va a tener presencia en el hombre. Chelsea Rochman nos habla de que en un experimento con medacas, unos
peces que se utilizan para el bioplástico no biodegradable, el bioplástico biodegradable, el bioplástico de origen fósil y el plástico convencional. Entendamos esta diferencia. Los bioplásticos son un tipo de plástico de fuentes naturales renovables o no biodegradables. Y bueno, los no biodegradables de origen fósil pueden ser polietileno, plástico PET, plásticos convencionales. Los biodegradables de origen fósil pueden ser policaprolactonas o polivinil alcohol, y los biobasados no biodegradables pueden ser biopolietileno, biopet, todos los plásticos se van a degradar, pero no todos se van a biodegradar. Cuando un bioplástico se biodegrada, se integra a su ciclo natural, es decir, es parte del sistema. La biodegradación es un proceso mediante el cual las sustancias son transformadas por microorganismos o por las enzimas que estos generan, y esto se conoce como mineralización. Además, bajo este esquema, nosotros tenemos que los bioplásticos biobasados se fabrican a partir de la biomasa de recursos naturales renovables, y entre los bioplásticos biobasados tenemos aquellos de procesamiento químico de algún componente extraído de plantas como maíz, soya, cazaba y caña de azúcar, y la extracción de precursores y monómeros que se generan como forma de almacenamiento de energía en el interior de las células, algunas plantas y microorganismos. Los bioplásticos biobasados tienen ventajas si se manejan adecuadamente, pues no se van a agotar. Pueden presentar una huella de carbono menor que los plásticos convencionales, pero también hay desventajas porque exigen un procesamiento, alta afinidad con el agua y tienen menores propiedades y una barrera y menor biocompatibilidad. Y los bioplásticos biodegradables pues pueden fabricarse a partir de recursos renovables o de combustibles fósiles. Para que exista biodegradación necesitamos algunos elementos. No es que simplemente arroje la bolsa biodegradable a el vehículo compactador. Eso es incoherente, eso es absurdo. Se busca tener microorganismos, se busca tener infraestructura y se busca tener energía. Son los elementos esenciales para que ocurra la biodegradación. Y aquí está la referencia, y cualquier duda o consulta pueden encontrar ahí mis datos. Hasta una próxima ocasión.